en el espíritu, en el corazón, cambios en la mente, restauración, sanidad, liberación puede suceder a través de este tiempo, de este programa. Y este mensaje es un mensaje de liberación, de transformación, de sanidad, de restauración para su vida. Hoy vamos a hablar acerca que tu angustia no se convierta en amargura. ¿Cómo? Que tu angustia no se convierta en amargura. Estamos viviendo un tiempo de angustia en el mundo entero por esta pandemia, por este COVID-19. Este COVID-19 ha traído zozobra y angustia a las gentes, angustia al mundo. El Señor habló que iba a venir tiempo de angustia, que los principios de dolores era un tiempo de angustia para la humanidad. Este virus llegó, está atacando la tierra, las ciudades, los países, y ha traído una angustia grande. Yo he estado angustiado. En las noches me angustio, voy a la oración, porque es necesario que en los tiempos de angustia tú ores y tú busques el rostro de Dios. Cuando tengas angustia en tu corazón, cuando no puedas dormir, hay noches donde no estamos angustiados porque necesitamos ese tiempo de oración, y Dios nos está llamando a orar, a clamar, a interceder por usted mismo, por su familia, por la familia extendida, por los amigos, por el barrio, por la ciudad, por el país, por las naciones de la tierra. En el nivel de intercesión que tú tengas como siervo de Dios. Pero tienes que levantarte en ese clamor y en esa intercesión cuando tengas angustia. Este es un tiempo de angustia en el mundo por la enfermedad, porque ha venido enfermedad al planeta, porque ha venido muerte a varias ciudades del mundo. A varias ciudades ha venido muerte. En Colombia ya hay muertos por el COVID-19. Y no sabemos de aquí más adelante cuántos morirán. En Italia han muerto más de 7,000 personas. En España más de 2,000 personas. No sé ahora el número. En Estados Unidos van miles que han muerto. En Ecuador han muerto personas. En Brasil han muerto personas. En China murieron personas. Y lo que han dicho de este virus es que este virus ha tenido mutaciones, ha cambiado. Entonces, ¿cómo va a parar esta pandemia? No lo sabemos cómo va a parar. Solo Dios sabe el destino del mundo. Y nuestra vida debe estar confiada en el Señor. Solamente Dios es nuestra confianza en este tiempo de angustia y de prueba sobre el mundo entero. Entonces, que tu angustia no se convierta en amargura, porque la angustia ha venido por esta enfermedad, porque ha venido muerte, porque ha venido una crisis económica que está tocando al mundo. Eso lo dicen los expertos, pero si usted se coloca a pensar, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar en una semana, en 2 semanas, cuando se le acabe a usted el dinero? Cuando usted no recibe dinero porque usted es una persona empresaria, independiente, tiene negocios, los tiene cerrados. Y entonces se le acabe el ahorro que tiene porque usted no recibe dinero del gobierno, de su empresa. Muchos estamos en esa condición. Por ejemplo, mi persona, yo soy independiente, sirvo en la iglesia, pero la iglesia
solamente recibe recursos para la misma iglesia. La iglesia a mí no me da un sueldo. Yo vivo del comercio. Tengo un local, tengo locales, pero ahora están cerrados. Ahora debo confiar en Dios como siempre he confiado. Y he compartido la palabra de que el Señor me va a proveer para este tiempo, como le proveyó a Elías el profeta a través de cuervos, a través de la viuda de Sarepta, donde el Señor lo envió, le ordenó: ve a Sarepta de Sidón y ahí te sustentaré por medio de una viuda, y ese será mi sustento. El Señor para este tiempo será mi sustento. La Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Y es tiempo de confiar en Dios y en sus milagros, porque Dios hará milagros en medio de la prueba, como lo hizo con sus siervos en el tiempo antiguo. Los salvó, los ayudó, estuvo con ellos en el horno de fuego, estuvo con Daniel en el foso de los leones, estuvo con sus hijos siempre, en todo tiempo. Veremos milagros en medio de este tiempo, pero debemos confiar. Al que cree, todo le es posible. Y de eso se trata esta palabra, hermano, de que tu angustia la lleves al Señor, pero que no te amargues por la angustia. El problema de la angustia es que te lleve a la amargura, y no puede llevarte la angustia a la amargura. Esto está trayendo angustia, crisis económica. ¿Qué va a venir más adelante? Hambre. Hambre va a venir a la tierra. Hambre va a venir a la tierra, mi hermano. Hambre va a venir a la tierra. ¿Qué vas a hacer en medio de esta angustia? Yo te pregunto, ¿te vas a angustiar para llevar tu angustia al Señor, o te vas a amargar para destruir todo lo que tengas a tu paso? Y vamos a hablar de ese tema, de angustia o amargura. Quiero que vaya al primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jerelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David, versículo 6, escuche el versículo 6. Y David se angustió mucho. ¿Qué hizo David? Se angustió mucho por lo que había hecho Amalec. Recuerde lo que hizo Amalec. Amalec incendió la ciudad y tomó cautivas a las mujeres y a los hijos, y se los llevó cautivos. O sea, hubo una crisis en medio de Israel y en medio de su siervo David, como la que está pasando en esta actualidad. Pero dice la palabra que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Qué quería hacer el pueblo con David? Apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en ¿qué, hermano? ¿Qué dice la Biblia ahí? En amargura de alma. O sea que David se angustió y el pueblo se amargó, que querían matar a David, apedrearlo. El pueblo estaba en amargura de alma,
cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dice la palabra, se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Qué hizo David en el tiempo de crisis? Se angustió. Es normal la angustia que estamos viviendo. Es normal la angustia. Pero ¿qué dice la palabra? Que David se fortaleció en el Señor. En tiempo de angustia, mi hermano, fortalécete en el Señor. Que tu fortaleza sea Dios para este tiempo. Que tu angustia se convierta en búsqueda de Dios. Y que no caigas como el pueblo en amargura. Tu angustia no te puede llevar a la amargura. Esto es angustia, lo que estamos viviendo en este tiempo. Es angustiante. Pero en esta angustia, levanta tus manos al Señor y clama al que vive por los siglos de los siglos. Ora a Él y Él te responderá. Crea su palabra. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En tiempo de angustia, levanta tus manos y clama y busca el rostro de Dios, y Él te revelará las cosas que tiene preparadas para ti, para tu familia, para tu casa, para los tuyos. Pero debes clamar y buscar al Señor Jesucristo en este tiempo. Digan amén. En medio de todo, no sabes lo que vas a vivir. No sabes lo que vas a experimentar más adelante, el tiempo que viene. Pero tu esperanza es Cristo. Tu esperanza es la palabra de Dios. Tu esperanza es todo lo que Dios ha preparado para tu vida. Esa es tu esperanza. Por eso llénate de fe y de confianza. La amargura está en el alma. La amargura está en el alma, en emociones. ¿Qué es el alma? Las emociones, los sentimientos, la imaginación, la memoria, la voluntad. Y la amargura opera en el alma, en tu alma, en tus emociones. La angustia opera en el espíritu. Y el espíritu está la fe, la paz, el gozo, los sueños, las visiones. Así opera el espíritu. Y así opera la angustia en el espíritu, la amargura en el alma. Y vamos a mirar cosas acerca de la angustia y de la amargura. La angustia viene de una palabra griega que es ademonio. La angustia que viene por el pecado. La batalla contra el pecado. Esa es la angustia que vivió Jesús cuando cargó el pecado de todos nosotros. Lo que dice Isaías 53, que Él cargó todo el pecado. Él tuvo una angustia. Él sudó gotas de sangre por la angustia en el huerto de Getsemaní. Ahí Él oró y su angustia lo llevó a una oración de angustia que aún gotas de sangre, porque Él tenía que cargar con el pecado del mundo. Y Jesús dijo: si quieres, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre, ¿qué dijo, hermano? Tienes que hacer mi voluntad. ¿Por qué nosotros no hacemos la voluntad de Dios? Si aún el Hijo, el unigénito, el Padre hubiera dicho: no, no lo hagas. Pero el Padre le dijo: sí, hazlo por la humanidad. Con más nosotros, hermano, debemos ser obedientes al Padre, a lo que Él nos manda. Y entonces la angustia es la batalla contra el pecado. Nuestra angustia es el mal que está pasando en la tierra.
Nuestra angustia es la enfermedad que está matando a la gente. Nuestra angustia es la corrupción de aquellos que enviaron esta enfermedad al mundo a través de guerra bacteriológica. Detrás de esto hay manos contaminadas, hay manos negras que vinieron contra el mundo para destruirlo. Entonces la angustia es por el pecado que está pasando en la tierra, porque no queremos ver muertos, porque no queremos ver a los niños muertos, porque no queremos ver hambre en la tierra. Eso es maldad, eso es pecado, es obra de Satanás. Porque Satanás vino a enfermar, vino a matar, hurtar y destruir. Vino a traer miseria, pobreza a los pueblos. Esa es la obra de Satanás, destrucción. Y ahí opera la amargura en destrucción. La angustia es eso, hermano. La amargura viene del griego pricaíno. Significa pinchar, afilar, cosa áspera. La amargura es una condición de extrema maldad que mueve a la violencia y a la maldición. Romanos capítulo 3. Busque la palabra en Romanos capítulo 3. Versículo 9 al 20. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a los gentiles que todos están bajo el pecado. Los gentiles son los que habla Pablo. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. La amargura, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. La amargura, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí hablando de la condición de una persona que está en amargura. En amargura. La amargura destruye. Condición de extrema maldad que mueve a la violencia y a la maldición. Eso no lo podemos permitir en nuestras vidas. La amargura. Hay que cortar con la amargura. Que la angustia no te lleve a la amargura. Que la angustia no te lleve a la desesperación. Que la angustia que estás viviendo en la casa, en el hogar, por la prueba, por el momento difícil, no te lleve, hermano, a amargarte, a dudar de Dios, a volverte incrédulo, a renegar de Dios, a renegar de la gente, a renegar de todo. No, no te puedes amargar. Debes creer en la esperanza de Dios. Palabra en tiempos difíciles y en tiempos de angustia. Un consejo: no justifique la amargura. El que la justifica se autodestruye. No justifique su amargura. Él mismo se autodestruye. Tiene que renunciar a ella, cortar con la raíz de amargura, cortar con el pecado, porque la amargura te va a estorbar el camino. Una cosa es la angustia que te lleva a Dios, la amargura te lleva al diablo, hermano. Es la diferencia, que te angusties, porque en la angustia vas a clamar a Dios, en la amargura vas a querer destruir todo. No te puedes amargar. Ese es el llamado para este tiempo, hermano. Que nada te amargue, que nada te dañe el corazón, que no permitas que tu corazón se destruya por otros, que tú confíes en el Señor, que te llenes del Espíritu Santo, que te llenes del poder de Dios. El poder de Dios es el que pudre los yugos y la amargura. Cuando le permites a Dios llenarte
de su poder y de su unción. Hechos capítulo 8, atrás de Romanos. Versículo 20 en adelante. Cuando Simón el mago, versículo 18, dice la palabra: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo él? Les ofreció dinero, Simón el mago, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué más le dice Pedro? Versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué le está diciendo Pedro? En prisión de amargura estás, esclavo, porque estaba comprando el don del Espíritu Santo con dinero. Pasa lo mismo a los que dan dinero por un milagro, que predican por dinero. Aquellos que predican y hacen milagros por dinero, cobran por los milagros, cobran por la salvación. Están en amargura y lo único que les queda es camino de muerte. No solamente al que dice que le den dinero, sino al que da dinero por un milagro, por la salvación de un familiar o por un milagro. Ahí están los dos en amargura. Y su destino es la condenación, le dice Pedro. Tu dinero perezca contigo. Esa es la amargura. La raíz de amargura estorba y contamina a otros. Hebreos 12, hermano, allá adelante en Hebreos. Aquí estamos con la palabra de Dios, hermano, buscando los textos. Hebreos 12, versículo 14 en adelante, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos se han contaminado. Os impide la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el que está en amargura vive sin perdonar. Y el Señor dijo: el que no perdona, yo tampoco lo perdonaré. No tiene comunión con el Padre. Si no perdonamos a otros, no tendremos comunión con Dios. Y ahí donde el diablo va a trabajar para que tú no tengas comunión con Dios. Entonces la necesidad de perdonar, la necesidad de quitarte pesos y cargas por otros. No porque el otro merezca tu perdón. De pronto el otro no merece tu perdón, pero tú lo perdonas porque tu vida quiere ser libre de la amargura. Porque tú quieres recibir la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es lo que nos da vida, lo que nos vivifica el espíritu y el alma. Es la gracia de Dios, la comunión con el Padre. Nos llena, nos levanta. ¿Qué mejor que tener la comunión con Dios? Y la iglesia que va a ser levantada es una iglesia que tiene comunión con Dios, que persevera, que permanece en el Señor. Como la parábola de la vid. Ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que permanece en la vid lleva fruto, pero el pámpano que no da fruto es cortado. Por eso permanezcan en mí, dice el Señor, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa es la realidad. Tu comunión con Dios te va a ayudar a ser levantado en el día del rapto. Si no tienes comunión con Dios, andas en amargura de espíritu.
Y dice aquí la palabra que por la amargura el ambiente se vuelve una contaminación. Y muchos son contaminados. La amargura contamina a otros. Esta palabra llega en esta tarde para que tú cortes con toda raíz de amargura. Debes cortar con las raíces de amargura. Debes perdonar al que te hizo daño. Debes perdonar al que hizo mal en tu contra. Por más dura que sea la situación, no puedes perder la gracia de Dios y la salvación por alguien que hizo daño en tu vida. Perdónalo y sana tu corazón. Dile al Señor: sáname, sana mi alma. Dile al Señor hoy: perdono a todos, perdono al que me hizo daño. Hoy lo perdono, no lo merece, pero lo perdono y lo bendigo. Ahí donde está la palabra: bendigan a los que los maldicen, oren por aquellos que los ultrajan y los aborrecen. Bendigan a sus enemigos, bendigan al que les hace daño. Esta es la tarde para liberarte de la amargura. La angustia opera en el espíritu, la amargura opera en el alma. La amargura tendrá al diablo a su lado. La angustia es para buscarlo del espíritu. Dios opera en la angustia, no en la amargura. ¿Usted cómo sabe si es amargura o es angustia? ¿Cómo sabe usted si es amargura o angustia? ¿Cuál es el fruto? Si buscas a Dios, es angustia. Si te apartas de Dios, es amargura. Es así. Si buscas a Dios, es angustia. Si te apartas de Dios, es amargura. Si te rebelas contra Dios, si te apartas del camino, es amargura lo que hay en tu corazón. Y tienes que trabajar en ella. La amargura se aferra al dolor y a la destrucción y a la venganza. La angustia se aleja del dolor, busca la paz y el amor. La angustia tiene como fruto la paciencia, la sumisión, la mansedumbre, la paz y el amor. El fruto es la desconfianza, la impaciencia, la duda, la violencia y la rebelión. Eso es la amargura. La angustia espera, la amargura desespera. La angustia busca soluciones, la amargura busca destrucción. La amargura deja raíces profundas y la amargura te lleva a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué prefieres tener, hermano? ¿Angustia o amargura hay en tu corazón, hay en tu vida? La amargura viene al creyente, miren. La amargura viene al creyente con bajo nivel espiritual. Aquellos que no buscan a Dios, aquellos que no entran en comunión, aquellos que no oran, no escudriñan la palabra, aquellos que no ayunan, aquellos que no están en su presencia, es más fácil que una persona, un creyente que es débil y de bajo nivel espiritual, entre la amargura. La amargura viene al hombre atrapado en servidumbre. Eso lo encontramos en Éxodo, cuando los egipcios trataron mal al pueblo de Israel y les colocaron cargas pesadas, y el pueblo vivió en amargura porque estaban en servidumbre, eran esclavos. Cuando eres esclavo de alguien, te amargas. Cuando eres esclavo del pecado, te amargas. Cuando eres esclavo de una persona, te amargas. Dios te llamó a la libertad. Dígame un amén. Y también la amargura viene a la vida del que se aparta de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 19.
Dice la palabra de Dios: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. La amargura viene a aquel que se aparta de Dios. La angustia viene por persecuciones. Los santos, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución, dice Timoteo. El que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Los santos son perseguidos. Lo hemos visto en la profecía de Daniel, en la profecía de Apocalipsis, que los santos serán perseguidos. Y Satanás siempre ha perseguido al pueblo de Dios. Y la angustia viene a los hijos de Dios por persecuciones. La angustia es el nivel del espíritu, porque te lleva a buscar a Dios. Salmo 142. El Salmo 142. Dice la palabra: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. La angustia me lleva a un nivel del espíritu. Salmo 143, 4. Mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. En la angustia David clamó al Señor y buscó el nombre del Señor. Ya vamos a acabar esta palabra, hermano. Ya vamos a terminar este tiempo. Quédese ahí usted, hermano, para terminar este mensaje. Dice: resultados de la amargura. Primero, desarrolla raíces que estorban. Incita a la destrucción. Su fruto es muerte y dolor. No hay perdón y olvido. Eso es para la amargura. La amargura hay que desecharla, hay que quitarla. Ojalá sea esta la tarde para que quites toda raíz de amargura. Resultados de la angustia. En la oración, me lleva a la oración, me encamina hacia el temor divino, me lleva a una vida espiritual profunda con Dios. Eso hace la angustia. ¿Cómo me libero de la angustia y la amargura? Para superar la angustia hay que ser espiritual. Cada vez que venga angustia, clama al cielo, ora a Dios, busca su rostro. Si la angustia te llevará a la amargura, o sea, si no eres espiritual, la angustia de tu corazón te llevará preso a la amargura. La Biblia nos manda a dejar la amargura, Efesios 4:31, desechando toda amargura, desechando toda amargura. ¿Cómo me libero de todo esto? Cuando exalto al Señor, me libero de la angustia. Hoy es día para liberarte de la angustia y para liberarte de la amargura. La amargura se libera cuando de corazón perdonas a tus enemigos. ¿Y cuando sabes que has perdonado a tus enemigos? ¿Cuándo sabes? Cuando oras por ellos. Cuando tienes amor por ellos, por tus enemigos. Cuando dejas el odio, la venganza, el rencor. Ahí sabrás que eres liberado de la amargura. Cuando oras por tus enemigos, bendiciéndolos. Esa es la señal, el fruto de haberte liberado
de la amargura. Y la angustia cuando exalto al Señor. Salmo 34. Que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Te dice amén a esa palabra? Salmo 34. Eso te libra de la angustia. Vamos a ir al Salmo 50. Salmo 50, versículo 14 y 15. Salmo 50 dice, versículo 14, sacrifica a Dios alabanza. O sea, ¿qué es sacrificar alabanza? Crisis, en angustia. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame. O sea, ahora, en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Te libraré y tú me honrarás. Y Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91. Y ahí terminamos. Y vamos a orar. Salmo 91, versículo 14 en adelante. Es una promesa linda. Dice, por cuanto en mí, dice el Señor, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Reciba esas palabras de Dios para esta tarde. Y vamos a orar. Vamos a orar. En la angustia clamaremos al Señor. La amargura la quitaremos de nuestro corazón, renunciando a toda amargura, cortando con toda raíz, pidiéndole al Señor que te libre del lazo de la amargura, cortando la raíz de amargura en esta tarde. Vamos a orar.